Hola, hola, mis queridos amantes del drama turco y las historias de amor de la vida real. Sean todos súper bienvenidos a un nuevo vídeo en este su canal favorito, donde desmenuzamos todos los chismes, las novedades y los secretos de nuestros actores y actrices turcas más queridos. Estoy emocionadísima de tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo andan? Espero que de maravilla, listos y preparadísimos para sumergirnos en una nueva aventura de cotilleo, porque hoy, créanme, tenemos una joya que estoy segura que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una pareja que, aunque ya no es la protagonista de la vida real, sigue despertando pasiones y reviviendo llamas en nuestros corazones. Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¡Ay, estos dos! ¿Quién no recuerda su química explosiva en Senkalkam? La verdad es que aunque la serie terminó hace tiempo, el amor entre Eda y Serkan sigue vivo en nuestras memorias, y por supuesto, la curiosidad sobre qué pasa con ellos en la vida real, también. Hoy vamos a desvelar un poco más de ese misterio, porque hay un evento que ha desatado todas las especulaciones y las preguntas en los últimos días: una boda. Y no cualquier boda, sino una boda donde, al parecer, Kerem tuvo algunas palabras para Hande. Así que pónganse cómodos, agarren sus bebidas favoritas, y prepárense para un viaje lleno de chismes, secretos y, por supuesto, mucho drama turco. Pero antes de que empecemos con todo el salseo, como siempre, les pido de corazón que le den un like a este vídeo si les gusta el contenido, que lo compartan con todos sus amigos amantes de las telenovelas turcas, y lo más importante, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni uno solo de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias, análisis y todo lo que a ustedes más les gusta de este maravilloso mundo turco. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con el chisme bomba del día. Bueno, la noticia que ha encendido las redes sociales y las conversaciones entre los fanáticos de Kerem y Hande es que recientemente, una boda de alto perfil en Turquía reunió a varias figuras del mundo del entretenimiento, y por supuesto, ambos actores fueron invitados. Si bien no hay pruebas concretas que indiquen que hubo una interacción directa entre ellos durante la celebración, sí se han filtrado algunos detalles, y sobre todo, unas declaraciones que se le atribuyen a Kerem, que han provocado un verdadero revuelo. Y aquí viene la parte jugosa a la que todos estábamos esperando. Al parecer, según varias fuentes que cubrieron el evento, Kerem, en un momento de la noche, fue abordado por algunos periodistas y fanáticos curiosos que le preguntaron sobre su relación actual con Hande. Sabemos que después de su romance en la vida real, no se les ha visto juntos en público, ni tampoco se han pronunciado públicamente sobre su vínculo. Pero claro, la llama de la esperanza para los fans de Anker, como se les conoce a su legión de seguidores, siempre está viva. Y este evento o esta boda, fue el escenario perfecto para que la curiosidad de todos volviera a encenderse. Según estos relatos que, repito, no son confirmados oficialmente, Kerem habría expresado un sentimiento de admiración y cariño hacia Hande. Pero no se confundan, no estamos hablando de una reconciliación oficial ni mucho menos de un amor renacido. Al parecer, el actor habría comentado algo así como que Hande es una mujer increíble, talentosa, y que siempre le deseará lo mejor. Un comentario que, si bien no da una certeza de que haya reconciliación, sí deja entrever que hay una relación cordial y de respeto mutuo entre ellos. ¡Qué alivio! Porque después de tanta novela, a veces nos olvidamos de que son personas reales que también merecen llevarse bien después de que sus caminos sentimentales se separan. Lo que más me llamó la atención, y lo que sin duda provocó más revuelo, fue que, al parecer, en la misma conversación, Kerem habría dicho que los momentos que compartieron durante la grabación de la serie fueron muy especiales para él y que, de alguna manera, siempre guardará un recuerdo muy grato de esos tiempos. ¡Ay, cómo suspiran nuestros corazones! Porque es inevitable recordar esos momentos de amor en la pantalla y la química que desprendían, no solo como actores, sino también en la vida real. Esa conexión que, para muchos, era innegable. Claro, inmediatamente después de que estas declaraciones se filtraron, las redes sociales se volvieron un verdadero caos. Los fanáticos, como siempre, se dividieron entre los que creen que este es un nuevo comienzo para la pareja, y los que piensan que simplemente es una expresión de buenos deseos entre dos personas que tuvieron una relación importante en sus vidas. Y la verdad, ambas posturas son perfectamente válidas. Porque, como saben, en estos casos, la realidad siempre es mucho más compleja que lo que vemos en las pantallas y en las revistas.
Además, es importante tener en cuenta que al ser información que no proviene de la boca de Kerem, es muy probable que haya una cierta manipulación de los hechos y que las palabras se hayan adaptado un poco para que suenen más jugosas o más dramáticas. Y eso, mis amigos, es algo que no debemos olvidar cuando leemos este tipo de noticias en Internet. Pero, dejando de lado las especulaciones, es interesante analizar este evento a la luz de la historia de Kerem y Hande. Como saben, su relación fue un torbellino mediático, desde sus inicios en Senkalkam, pasando por su romance confirmado, hasta su separación, que también fue muy comentada y seguida por sus fans. Y a pesar de que el tiempo ha pasado, los seguidores no han perdido la esperanza de volver a verlos juntos. De hecho, muchos analizan cada gesto, cada comentario, cada fotografía, buscando alguna señal que revele que hay una segunda oportunidad para ellos. Y es que, seamos sinceros, a todos nos encanta una buena historia de amor con un final feliz. Y más aún si es de nuestra telenovela favorita y de nuestros actores preferidos. Por eso este tipo de noticias, aunque no sean confirmadas, siempre generan una gran expectación. Y no podemos obviar la influencia que tuvo Senkalkam en la fama de Kerem y Hande. Esta serie no solo los catapultó a la fama internacional, sino que también los convirtió en un fenómeno cultural en muchos países del mundo. La química entre Eda y Serkan era tan magnética que parecía ir más allá de la pantalla, lo que inevitablemente despertó una gran pasión entre los fans, que los veían como la pareja perfecta. Y la verdad, verlos actuar juntos era una auténtica maravilla, todos amamos cada escena de amor, cada momento de tensión, cada sonrisa, cada mirada. Esa magia que tenían juntos era indiscutible y eso, sin duda, jugó un papel importante en la popularidad que alcanzó su relación y la esperanza de verlos juntos en la vida real. Y aunque el romance se acabó, la llama de su historia sigue encendida en el corazón de muchos, que siguen soñando con un reencuentro en el futuro. Y es que a pesar del tiempo, las historias de amor, las rupturas y las especulaciones, Kerem y Hande siguen siendo dos de los actores más queridos y seguidos en el mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, cada movimiento que hacen, cada palabra que dicen, es analizada al milímetro por los fans. Y esta boda, como les decía, fue una oportunidad perfecta para que la prensa volviera a hablar de ellos, y para que los fans revivieran la esperanza de una posible reconciliación. Pero más allá de eso, creo que también nos recuerda que aunque las historias de amor a veces terminan, lo importante es mantener el respeto y el cariño hacia las personas que han sido importantes en nuestras vidas. Y en este caso parece que ambos actores han sabido llevar la situación con madurez y elegancia, algo que sin duda es muy valioso. Porque al final del día, todos merecemos llevarnos bien, independientemente de lo que haya pasado en el pasado. Claro, también es importante mencionar que tanto Kerem como Hande han seguido sus caminos profesionales después de Senkalkam, y ambos han tenido éxitos importantes en sus carreras. Kerem ha participado en diferentes proyectos que le han permitido explorar otros registros actorales, demostrando su versatilidad y su talento. Y Hande, por su parte, también ha seguido consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Ambos son profesionales dedicados, apasionados por su trabajo, y siempre están buscando nuevos desafíos. Y eso, creo, es algo que debemos valorar y reconocer. Porque al final del día son ellos los que nos entretienen, los que nos hacen soñar, los que nos hacen suspirar, y los que nos invitan a ver historias increíbles en la pantalla. Y por eso les debemos un gran aplauso y mucho cariño. Y que cada uno de ellos triunfe en todos los proyectos que decidan emprender. Ahora bien, volviendo al tema de la boda, es inevitable preguntarnos qué pensó Hande al escuchar estas palabras, supuestamente dichas por Kerem. ¿Habrá sentido algo? ¿Habrá recordado los momentos que compartieron? ¿Habrá sentido, quizás, una pequeña esperanza de un reencuentro? Pues la verdad es que no lo sabemos, y quizás nunca lo sepamos. Hande, al igual que Kerem, no ha hecho ninguna declaración pública sobre esta situación, y ha optado por mantener silencio, como lo ha hecho en otras oportunidades. Y eso, creo, es un ejemplo de cómo ambos manejan su vida privada, manteniéndola alejada de los focos de la prensa y de las redes sociales. Porque al final del día, todos merecemos tener un espacio de privacidad, y ellos, más que nadie, que viven constantemente bajo el escrutinio público. Así que respetemos su silencio y no especulemos demasiado sobre sus sentimientos, porque al final del día, son ellos los que tienen el derecho de decidir qué quieren compartir y qué quieren guardar para sí mismos. Y así llegamos al final de este chisme bomba, que nos ha tenido a todos con el corazón en la mano y la esperanza viva en un posible reencuentro.
Y aunque no tenemos una confirmación oficial de que haya habido algún tipo de acercamiento entre Kerem y Hande, creo que lo más importante es recordar que ambos son personas increíbles, talentosas, y merecen ser felices y exitosos en sus vidas. Y que aunque su historia de amor no haya tenido el final que muchos deseábamos, siempre guardaremos un recuerdo muy especial de la magia que crearon juntos en la pantalla. Y quién sabe, quizás en el futuro nos den una sorpresa, nunca perdamos la esperanza. Pero mientras tanto sigamos disfrutando de sus proyectos, de sus carreras, y de sus vidas, apoyándolos en cada paso que den. Porque al final del día, el amor y el cariño de los fans es lo más importante para ellos. Bueno, mis queridos chismosos, espero que les haya encantado este vídeo tanto como a mí me encantó grabarlo para ustedes. Hemos desmenuzado los rumores, las especulaciones y los chismes, hemos revivido la llama de la esperanza, y hemos reflexionado sobre la importancia del respeto y el cariño. Y ahora, como siempre, les toca a ustedes dejar sus comentarios, sus opiniones, sus teorías y sus predicciones en la sección de abajo. Quiero saber qué piensan. ¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación entre Kerem y Hande? ¿O creen que simplemente son dos personas que siguen sus caminos por separado? Los leo con muchísima atención. Y como siempre les pido que le den un super like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con todos sus amigos, y que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones, para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, noticias y muchas sorpresas más. Y para terminar, como siempre, quiero agradecerles de todo corazón por estar del otro lado, por el apoyo, por el cariño, y por ser la mejor comunidad de fans del mundo. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y por la que yo me levanto cada día con la ilusión de traerles el mejor contenido posible. Así que gracias, gracias y mil gracias. Y recuerden que los quiero muchísimo y que nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos y hasta la próxima. No olviden suscribirse, dar like y compartir este vídeo con todos sus amigos. Hasta luego, chismosos.